Entonces, ayer nos quedamos con una presentación. Déjenme ver. A ver, a ver. Ahora sí, ya la tengo a la vista. Correcto. Ahí la tienen ustedes. Bueno, si no me equivoco, nos quedamos en este último cuadro, ¿sí? Que tiene que ver con, esto es una presentación general y está relacionado precisamente con los sistemas electorales. Entonces, según entiendo, tenemos 2 horas para el día de hoy, ¿verdad? Entonces, concluiríamos a las 6. Eh, Vamos voy a trabajar esta lámina, y luego otra sobre la integración de la Cámara de Diputados y finalmente concluiríamos, si ustedes están de acuerdo, con una sobre la reforma electoral y el tema de representación proporcional, que es lo que actualmente se está decidiendo en el proceso legislativo actual. Bueno, entonces habíamos visto esta cuestión de los tipos de votación, todos estos elementos técnicos que son muy importantes, es muy importante tenerlos presentes. Bueno, en la siguiente lámina ya vimos el tema de la mayoría, lo que es la mayoría relativa, la mayoría absoluta, el sistema de representación proporcional. Vamos a ver dos fórmulas que son el DONT o de cifra más alta y el cociente simple o HART, que es el que fundamentalmente se sigue en México. Y luego la forma de candidatura y de votación, los efectos que ya vimos en cierta forma en la exposición anterior, la relación entre eh, elector y candidatura. Y entonces, pues bueno, en el caso de mayoría, pues lo hace más visible, se considera que hay una relación más próxima por la circunstancia de que identificamos a los integrantes de la fórmula, el propietario y el suplente. Y se considera que en el caso de los sistemas de representación proporcional no es tan exacta esa empatía, identificación entre el elector y las candidaturas, porque pues son por listas, con varios nombres. Digo, en el tema, por ejemplo, de RP, cuando se vota para las diputaciones, vean ustedes cómo está distribuido México en 5 circunscripciones, y para cada circunscripción hay una lista de 40 fórmulas, es decir, 40 propietarios y 40 suplentes alternados en cuanto al género, y esa circunstancia se considera porque no permite la identificación como ocurriría con las diputaciones que van por distritos electorales uninominales. Y yo diría, pues, prácticamente en todos. O sea, si ahora hiciéramos una encuesta de quién se acuerda de su diputado, de su distrito federal, pues seguramente muchos dirían, pues yo ni me acuerdo, ¿no? Pues me acuerdo porque era un artista o era un deportista o alguna otra situación, pero fuera de eso es muy complicado, ¿no? Pero bueno, se ha considerado que por RP es más difícil. Y luego, pues, más si estamos hablando de programas de gobierno o programas legislativos, que también es más una cuestión complicada. Se considera entonces que se vota más por lemas o por partidos políticos que por candidaturas en todos los casos. Bueno,
independientemente de las respuestas que tengamos, ya vimos los diferentes elementos técnicos que se utilizan en estos sistemas. Entonces, para acabar esta lámina, diríamos que en esto pues, se ubica la relación entre elector y candidato diputado, en fin, lo que sea, la relación entre candidatos, diputados y sus respectivos partidos. Bueno, esta es una situación que se resuelve de una forma muy sencilla. Sí, en efecto, pues bueno, esto más bien depende de la disciplina que exista entre los candidatos que finalmente resultan electos. En todos, por lo menos en México, lo que existe es que vayas por mayoría o vayas por representación proporcional, el procedimiento de selección de las candidaturas pasa por un procedimiento democrático. Tiene que pasar por un procedimiento democrático, es decir, uno pensaría lo ideal es que sean unas votaciones, las llamadas primarias para la selección de candidaturas. Digo, hay otros institutos políticos que siguen el tema de las encuestas, inclusive encuestas y tómbola. Digo, mientras que sea un procedimiento en donde le puedas preguntar a la militancia, o bien si en el partido político permiten que voten la ciudadanía o participen en los procesos de selección de sus candidaturas, sean militantes o las llamadas candidaturas externas, es decir, no es necesario que sea militante o afiliado al partido. El caso Mancera. Mancera, pues se ha cansado de decir, pues yo no soy del PRD, yo llegué por el PRD, pero no estoy afiliado. Ah, bueno, pues eso es otra cosa, pero lo importante es que sean a través de procedimientos democráticos. Y para poder determinar si efectivamente los partidos políticos se acercan a ese principio democrático, pues hay que ver los procedimientos de designación de candidaturas. Si no ocurriera así, que están previstos en sus estatutos y en sus reglamentos o disposiciones partidarias. Si no fuera así, que no fuera democrático, si alguien pensara, es que este procedimiento que se llama elección o consulta a la base o encuestas o lo que sea, no es todo menos un procedimiento democrático, pues hay que impugnar. Esas cosas se tienen que impugnar y cuestionar la regularidad constitucional y legal de los estatutos y de los reglamentos, o bien cómo son en la práctica. Oye, esto es todo menos un proceso de práctica, ¿no? Esto yo creo que ni Chabelo haría un procedimiento así, ¿no? De un sistema de tómbola o la cosa, o como se llame, ¿no? Tiene que ser democrático. Y democrático es que la base, o si es un procedimiento abierto, puedan seleccionar los candidatos. Esto de que la ley de hierro de las oligarquías partidarias o de las dirigencias o del factotum o el gran elector, eso no puede ser. Eso es inconstitucional. Pero para que se pueda revisar la regularidad de estos sistemas, pues hay que ver cómo está regulado y cómo opera en la práctica. Y si no se está de acuerdo, pues hay que impugnar. Las vías están, que son el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano ante las salas regionales o la sala superior, dependiendo de lo que se trate, de la candidatura que se trate. A esto podemos agregar que existen los sistemas de mayoría, completamente mayoría, que es el caso, por ejemplo, de gubernaturas o presidencias de la República en México. Los sistemas de representación proporcional únicamente que no existen en México. O sea, así, representación proporcional por representación proporcional, no. Más bien está el sistema, los sistemas mixtos, en donde unos van por mayoría y otros por representación proporcional.
fundamentalmente la integración de las legislaturas, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, legislaturas locales. Lo que a veces se agrega es el sistema de los mejores perdedores o el segundo lugar. Y entonces las candidaturas se van conformando en lo que sería un sistema mixto, unos por mayoría y otros por otro sistema de representación proporcional o de mejores perdedores, y generalmente lo que se hace es que se van conformando dos listas, una de los mejores perdedores o las primeras minorías y otro de listas de representación proporcional, y se van tomando las candidaturas de forma alternada según ocurre la asignación. Bueno, vemos en este ejemplo. Vean ustedes un sistema de mayoría relativa. ¿Cómo funcionaría en un ejemplo? Aquí tenemos, si suman todos estos votos, serían 100,000 votos, 1,000,000 de votos. ¿Sí? A ver, 200, 400, 400, sí, creo que sí, más o menos, ¿no? Ahí súmenle ustedes y si no, pues ya me va corrigiendo, por favor. A ver, ¿puedo sacar mi, mi calculadora y le voy sumando? A ver, vamos a ver. 260 más 200 más 150 más 250 más 140. Sí, es 1,000,000 de votos. Bueno, 1,000,000 de votos. Entonces hice un ejemplo así y distribuí la votación en un sistema de mayoría. Aquí quien, como es mayoría relativa, es el primero que cruza la línea, el ganador. ¿Cuál sería entonces? El del partido A. ¿De acuerdo? Y vean ustedes cómo en este ejemplo, con el 26% se llevó todo. Digo, es que es un uninominal. Ah, sí funciona. Pero si queremos dramatizar, podríamos decir, oye, este que obtuvo el 26% representa al 100%, y resulta que el 74% no votó por él. Entonces era el argumento muy socorrido, recordaron ustedes, como en el caso de Peña Nieto decía, pues ¿cómo es posible que este presidente que representa alrededor del 30 y tantos% ocupe la presidencia? Pues sí, así es, porque así funciona este sistema, porque es de mayoría relativa. Y por eso se ha pensado que los sistemas de representación proporcional ayudan a remediar estas distorsiones y le dan representación a todos según las votaciones que obtuvieron. Pero bueno, ya vimos que en el caso los sistemas mixtos o segmentados que tienen mayoría y RP, nunca va a haber proporcionalidad pura, porque ya por definición tiene una impureza, las dos vías, eso ya te va a dar otros resultados. En un sistema de mayoría absoluta funciona fundamentalmente en los sistemas a dos vueltas, que es, por ejemplo, el caso de Costa Rica, el caso de Colombia. Y se dice, oye, bueno, es que en un sistema a dos vueltas, lo que se va a provocar, eh, lo que se va a provocar en un sistema a dos vueltas es que quien tenga una mayor legitimidad. ¿Por qué? Pues porque concitó una mayor votación, sí, pero lo cierto es que si no se dio en la primera vuelta, cerraste las opciones y entonces ya no fueron las opciones que estaban buscando en un primer lugar. Yo creo que la legitimidad está dada en el sentido de que sea representatividad y fundamentalmente por las características del proceso. Que el proceso sea, como dicen algunos, legal, ¿no? Ahora que tuve unas vacaciones en Oaxaca, 3 días, 4 días, me acuerdo que estaba ahí por un lugar turístico, se llama Hierve el Agua, y para tratar de tomar la autopista a Oaxaca le decía a una persona, oiga, ¿por dónde me voy?
y me decía, pues mire, lo legal existe por allá, pero si quiere váyase por acá, nada más que va a ir en sentido contrario, pero va a llegar más rápido, ¿no? Y yo sí, la verdad, pues prefiero lo legal, ¿no? Porque dije, pues, primero ni me gusta infringir reglas, y segunda dije, pues traigo la camioneta llena de mi familia y dos invitados, y si me voy en sentido contrario, pues lo que puede pasar es que voy a sacar otro coche y pues se acabaron las vacaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, la cuestión es que vean ustedes este ejemplo, en la primera vuelta, con los mismos números que traíamos de la mayoría relativa, pues dije, bueno, si fuera mayoría relativa, A gana, porque tuvo 260,000 votos. Ah, pero la regla aquí está, y hay muchos países que le dan una regla, oye, si superas el 45%, pero tienes una distancia con el del segundo lugar de tanto, pues ya no hay segunda vuelta, ya eso es representativo, muy representativo y pasas, ¿no? Que creo que es el caso de Brasil y algunos otros países. Entonces, aquí en el ejemplo se dijo, es mayoría absoluta, ya vimos, mayoría absoluta, 50% más un voto. Entonces, si no es así, hay una segunda vuelta. Como ninguno obtuvo el 50% más un voto, todos andan en el 26, 20, 15, 25, 14%, se dio la segunda vuelta. Y entonces aquí acomodé los números, para que me saliera bonito mi ejemplo, de los dos partidos que participan, que tenían derecho a pasar a la segunda vuelta, ¿cuáles eran? El que obtuvo el 26% y el 25%, tienen las votaciones más altas. Entonces pasan a la segunda vuelta A y D, y entonces B no participa, C tampoco, y E no participa, porque estuvieron abajo de los dos primeros. Entonces vamos a decir, es un, como dicen, un quién vive entre los partidos que obtuvieron las votaciones más altas, A y D. Y quedaron así. Arbitrariamente hice la selección de los números, porque pueden darse existen esas posibilidades de que A, pues obtuvo el 400,000 votos y D 500,000 votos. Entonces, aquí ganó D, que no había quedado en primer lugar en la anterior votación, y pueden ser miles de factores, como ocurre muchas veces, ¿no? Por ejemplo, dicen que cuando juegan los equipos de fútbol contra la América, aunque sean de fútbol llanero, todo el mundo le juega bien, porque eso sí es el América, ¿no? Y entonces se aglutinan muchos alrededor de esos equipos que van a jugar contra el América, ¿no? Inclusive lo ve uno todo. Tú en juego de fútbol, en el clásico, ¿a quién le vas? ¿A las Chivas o a la América? No, pues a las Chivas. Yo le voy al Cruz Azul, pero como está jugando contra el América, entonces en este caso le voy a las Chivas. Y así, ¿no? Y así puede ocurrir. ¿Dónde me quedó muy claro? Saben, en México, cuando estuvo vigente en la segunda vuelta, que fue en San Luis Potosí, fueron las elecciones, hubo un proceso electoral, y a mí me llamó la atención que en la primera vuelta el PRI salió muy bien, más o menos, voy a hablar desde de 13 que se pasaron a la segunda vuelta, elecciones municipales, en 11 el PRI había ganado, pero era mayoría relativa. Y como no había alcanzado el porcentaje, se van a la segunda vuelta. ¿Y qué ocurrió en la segunda vuelta? Pues al PRI le tundieron, y de esos 13 en donde había quedado muy bien con sus votaciones, conservó como dos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que todos se juntaron, hagan de cuenta que el PRI era el América, y le jugaron en contra del América. Se dan esas cuestiones pragmáticas, y puede ocurrir. Ahora, veamos en el caso de estos sistemas que tenemos. Eh, Aquí en este ejemplo, en una circunscripción se van a elegir 10 congresistas.
La votación válida es de 10,000. El partido A obtuvo 4,160, el B 3,380 y el partido C 2,460. Este es el sistema de divisor simple o DONT. Y entonces vas dividiendo la votación de los partidos políticos entre divisores que van aumentando y vas obteniendo el divisor sería 1, 2, 3, 4, 5. El dividendo va a ser la votación que obtuvo eh, cada uno de los partidos políticos. ¿Cómo te va a ver el resultado? Entonces, si 4,160 lo divides entre 1, te queda una cifra, ¿no? Luego, si esos 4,160 los divides entre 2, te queda 2,080. Si 4,160 los divides entre 3, te queda 1,386. Y luego 4,160 entre 4 te queda 1,040. Entre 5, 832. Ahora, vamos a dividir la del B y te va a dar los resultados. 3,380 entre 1 igual a 3,380 entre 2, 1,690, 3, etc. Y así hacemos con cada una de las votaciones. Ahora, es como si hiciéramos una lista de mayor a menor. Y entonces, ¿cuál es la cifra más alta? Aquí. Y vamos a ir asignando diputaciones. ¿Cuántas diputaciones vamos a entregar? 10. Entonces, primero al que obtuvo la cifra más alta, 4,160. El segundo a 3,380. El tercero se lo damos a 2,460. Entonces vamos en orden descendente. La cuarta diputación al 2,080. La quinta al que 1,690. La sexta, ya no vamos a ir a C, se la vamos a dar a A. La 6, la 7 a C, la 8 a B, la 9 a y la 10 a B. Entonces es como si pusiéramos en escalerita los resultados, ¿no? Aquí ya dudé si es divisor, dividendo o resultado, ¿no? En fin. Y entonces vean ustedes ya cuando vemos la distribución, A obtuvo 4 diputaciones, B obtuvo 4 diputaciones, C obtuvo 2 diputaciones. Este es un sistema de divisor simple, se utiliza. No les puedo dar un ejemplo de un país, pero está este sistema. Y esta es la fórmula, en esencia, que se utiliza en México, que es el HAR o de cociente simple. Entonces, igual, en la circunscripción son 10 congresistas, la votación válida es de 10,000. En la primera ronda es por cociente simple y en la segunda por resto mayor. No hay barreras legales. Entonces, aquí, ¿cómo iríamos? A ver, el cociente simple lo vamos determinando. ¿De qué forma? Dividimos el total de la votación entre 10 porque son las diputaciones que tenemos que asignar. Entonces te da igual a 1,000. Y expresado en una fórmula es votación válida entre el número de congresistas igual a cociente simple. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada que tengas 1,000 votos, te alcanza para adquirir una diputación. Es decir, como las leyes de la oferta y la demanda, ¿no? Tienes naranjas, les asignas un costo y, usted llega y trae 1,000 pesos, pues le va a alcanzar para tantas naranjas. Hay otro que trae 800 pesos, pues tantas y tantas y tantas. Y así hasta que se acaben las naranjas, ¿no?
Entonces, vean ustedes, en la primera ronda de asignación es por cociente simple. Quiere decir, según te quepa en tu votación el cociente simple. Si tú tienes 4,160 votos y cada diputación cuesta 1,000 votos, ¿qué quiere decir? Que vas a tener 4 curules. 4,160 entre 1,000, 4. Te restan 160. Esos son los votos que te sobraron. El B, con 3,380, obtiene 3 curules. Le restan 380. Y el C, 2,460, obtiene 2 curules y le restan 460. Entonces, ¿cuántas diputaciones o cargos distribuimos? 4 más 3, 7 más 2, 9. Entonces, si son 10 diputaciones o congresistas, nos sobra uno. ¿Y ese cómo se va a asignar? Por resto mayor. ¿Quién tiene de entrada el resto mayor? C, con 460. Entonces, a C se le va a asignar. Entonces, partido A tiene 160, B 380, C 460. Ese es el resto mayor. Entonces, si C tenía 2, le voy a asignar una más y ya cumplí con la función de asignar. Entonces, vean cómo, si recuerdan los números de nuestro sistema de divisor, A obtuvo 4, B 4, C 2. Y con esta fórmula se obtuvo 3, B3 y A4. ¿Quién fue el pagano? B. Es decir, este sistema de cociente simple, ¿a quién benefició? A los partidos minoritarios. Y este sistema, ¿a quién benefició? Por la conjugación de los números, a los partidos medianos. Entonces, ¿qué es esto? Si, por ejemplo, nosotros estuviéramos en un sistema como de partidos, un sistema político como el mexicano, y fuéramos asesores de diputadas y diputados, de senadores y senadoras, y llegara y nos dijera, a ver, Juan Carlos, viene por decir algo, para que funcione el ejemplo, soy del PAN, es decir, soy un partido político mediano. ¿Qué fórmula me conviene establecer para efectos de la asignación? Y pues yo le diría la de divisor simple. Si viniera, por ejemplo, un partido minoritario, el Verde, y me dijera, oye, Juan Carlos, ¿qué sistema me conviene? Pues yo le diría el sistema de cociente, porque es el que te va a, tú que tienes una votación baja, pero te los va a valorar mejor. ¿Qué podremos concluir de estos escenarios, de estos cuadros? Que la decisión sobre qué sistema vas a seguir depende de muchos factores. ¿Qué es lo que quieres? Y lo que yo quiero es que yo que soy un partido grande, yo que soy un partido mediano, yo que soy un partido pequeño, me beneficie. Entonces, ¿con qué debo jugar? Con los elementos de la fórmula. Y entonces, y esto pasa desde qué sistema voy a adoptar, el HAR o DONT, o de cociente simple o divisor simple, del cociente simple o divisor simple, y además los umbrales. Si yo digo, oye, vamos a establecer como umbral mínimo, ¿qué umbral mínimo quisiéramos? Soy un partido que regularmente en las votaciones obtiene el 15%, pero así, ahogado de la risa,
pues eso quiere decir que pues tengo punch. Entonces, puedo establecer un umbral muy alto, umbral mínimo para entrar al baile. ¿Para qué? Para quitarme a qué, a quiénes, a los partidos minoritarios. ¿Por qué? Porque como ellos a duras penas juntan el porcentaje, a ver, vamos a ver en el caso del artículo 54. Dice, tendrán derecho a que les sean, fracción 2, todo partido que alcance por lo menos el 3%, yo le diría a la diputada o al diputado, oiga, aviéntese una iniciativa que el umbral mínimo sea del 5%. ¿Para qué? Para cepillarnos a los partidos chiquitos y entonces entre menos partidos, pues más solotes, ¿no? Como dice el dicho. ¿Y qué va a decir? Pues, en lugar de repartirlo con los chiquitos, pues vemos esta cuestión. ¿Qué otra cosa le podría decir? Vamos a jugar con los umbrales mínimos y máximos a la sobrerepresentación. El umbral anda en el 8% de sobre y subrepresentación. Entonces, oye, pues como estamos jugando y entra también de cómo van las coaliciones, las candidaturas, etcétera, pues vamos a establecer un umbral o más chico o más alto. Y como son decisiones que tienen que ver con expectativas de los actores políticos, el análisis tiene que hacerse a partir de estos referentes, de que lo que están decidiendo sea admisible, razonable en un sistema representativo. Es cierto que en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos existe el derecho a ser votado y el derecho a votar por voto universal, libre, secreto, directo. Y que nada más se dice que las elecciones tienen que ser auténticas y periódicas. El voto libre también. Entonces, mientras que tú puedas identificar eso como una elección auténtica, libre, periódica, pues no hay problema. Y finalmente estas consideraciones de las expectativas que están informadas en cómo soy votado como partido, en las encuestas, hacia dónde pretendo llegar, pues estas cuestiones pues son negociables y las deciden los partidos políticos, porque hay 5 circunscripciones, porque eso eran las condiciones prevalecientes entre los distintos actores políticos que tenían representaciones en las cámaras y que podían diseñar y votar. Y entonces, pues yo diría que es peculiar el sistema de representación proporcional, porque aquí es donde se equivoca Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? 2 más 2 es 4, aquí y en China. Y pues yo diría, cuando llegas al sistema de RP en México, 2 más 2 te pueden dar lugar a 5 diputaciones, o a 4, o a veces a ninguna, o a veces a muchas más. ¿Por qué? Porque son los elementos de la fórmula los que te alteran estas cuestiones. Si pones un umbral muy alto, pues entonces hay votos que se desperdician porque ya no van a entrar a la asignación. Si son legislaturas muy chicas, en cuanto al número, pues tienes menos posibilidades de reflejar, perdón, las votaciones en los cargos de elección popular. Entonces, está esta cuestión. Bueno, dejo de compartirles esta presentación y tengo otra presentación. ¿Qué es esto? Es esta. Aquí está.
Entonces, vamos viendo cuáles son los antecedentes de este acuerdo. Yo diría, si alguien quiere comprender lo que es la representación proporcional actualmente en México, y aprender, hay que ver este acuerdo del Instituto Nacional Electoral, el 1443 del 2021, que es el de asignación de diputaciones de representación proporcional, que es muy ilustrativo. Entonces, el 6 de junio de 2019 se realiza una reforma constitucional donde se habla de la paridad total. Y la paridad total implica paridad total no solamente en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, sino en distintos ámbitos, Consejo de la Judicatura, Suprema Corte, etcétera. Entonces, esto es un principio que informa todo el texto constitucional y en algunos casos se puntualiza y nos van estableciendo pautas que van dando una fisonomía que tienen incidencia en la conformación de los órganos. Luego viene una reforma en materia de violencia política en razón de género del 13 de abril de 2020. Y bueno, esto también tiene por lo menos incidencia en cuanto a cumplimiento de los requisitos, porque a través del desarrollo que parte de la Constitución y se ha realizado por la Suprema, digo, la Sala Superior y las salas regionales, la cuestión de realizar actos que rayan en la violencia política en contra de las mujeres por cuestiones de género puede provocar inelegibilidades. Entonces también es un aspecto a considerar. Se dan los lineamientos correspondientes para asegurar esta cuestión de la paridad. Luego, en la preparación de la elección, viene un plan integral y un calendario integral que se realiza por el Instituto Nacional Electoral y entonces pues esto implica el establecimiento de las funciones principales que van a realizarse durante el proceso electoral, que involucran tanto a la autoridad como a los distintos actores políticos, partidos políticos, aspirantes a candidaturas independientes, organismos jurisdiccionales, entre otros. Viene la aprobación del diseño de boletas y demás documentación electoral, está el acuerdo respectivo, la modificación es documentación electoral por el registro de las coaliciones, va por México y juntos haremos historia. La elección consecutiva, que es el tema de la reelección. Entonces, pues, sí es cierto, los procesos, la integración, la definición de las candidaturas es a través de procesos electorales, pero constitucionalmente está reconocida la posibilidad de la reelección, es decir, la elección consecutiva subrayándolo, inmediata. Entonces, esta cuestión pues te modifica. Luego viene el tema de las coaliciones y acuerdos de participación, viene un instructivo sobre coaliciones del Instituto Nacional Electoral, la aprobación de los convenios de coalición, los acuerdos de participación para el caso de que sean candidaturas comunes, las sentencias que confirman los convenios de coalición. No, más bien, los acuerdos de participación es partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales. Luego, después las modificaciones a los convenios de coalición, de 13 y 183 fórmulas. Y viene el registro de candidaturas, los criterios, una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, la modificación de los criterios, la segunda sentencia, modificación de los criterios,
etcétera. Y estos fueron definiciones que se fueron dando tanto por el Instituto Nacional Electoral como la Sala Superior y que están relacionados con los grupos vulnerables o colocados en una situación desaventajada. Y estos acuerdos y las sentencias lo que establecieron fue las llamadas acciones afirmativas. Es decir, estas medidas de carácter temporal que lo que buscan es desequilibrar las desigualdades que pueden existir en ciertos colectivos, como el caso de las mujeres, el caso de los pueblos afromexicanos, el caso de jóvenes, adultos mayores, indígenas, por ejemplo. Entonces, esto fue modificándose y se fueron haciendo ajustes aunque la autoridad había dictado un acto. Fue revisado por la Sala Superior. Lo cierto es que en los cumplimientos o ya de cualquier otra situación se advertía que no era suficiente con las medidas que se habían adoptado por la autoridad jurisdiccional y bueno, pues se realizan estos ajustes. Viene después el registro de las plataformas electorales y el mecanismo. Hubo una consulta del Partido Verde Ecologista de México y a partir de esto se establece o determina un mecanismo de asignación. El mecanismo de asignación regulado en el acuerdo 193 y decía sobre todo que era el tema de la militancia o afiliación efectiva, porque lo que se había advertido era que los partidos políticos estaban utilizando la figura de coaliciones para beneficiar a ciertos actores políticos que las conformaban las coaliciones y que la cuestión de la militancia pasara a segundo plano y se daban situaciones en donde, pues sí, tú eres militante del partido mayoritario y para efectos de ver cómo operan los límites a la sobre y subrepresentación, pues dice, aunque seas de X partido, pues vas a ir por este otro. Y entonces es ahí, recordarán ustedes el caso de los kiwis o el caso de las sandías, en donde pues eres verde por dentro, pero pardo por fuera, o tú eres rojo por dentro, pero verde por fuera. ¿Y qué era la estrategia? ¿En qué consistía la estrategia de los partidos políticos? O más bien, ¿cuál era el objetivo de esas mecanismos? Pues era precisamente obtener beneficios en cuanto al proceso electoral. Es decir, que se pudieran eludir los límites o los controles a la sobre representación. Y entonces, si se los enjareto o digo que son de otro partido, el partido C, aunque sean del partido A, pues esto me permite cruzar ese umbral, esa limitación a la sobre o subrepresentación y no voy a tener ningún problema, ¿no? Entonces, pero pues efectivamente aquí un compañero, omito su nombre para proteger a los inocentes, dice, pues así le hicieron Morena, el Verde y pues yo diría en su tiempo pues también el PRI, ¿no? Que utilizaban estas figuras y pues bueno, pues le contabilizaban al PT o al Partido Verde y pues realmente eran de Morena, como también le contabilizaban al Verde y pues eran del Partido Revolucionario Institucional. Y esto que pasaba, pues sí, aunque esté en tu grupo parlamentario, pero pues va a votar con el PRI siempre, ¿no? O con Morena, porque pues su corazoncito, sus afectos están de este lado. Entonces es una situación muy complicada que a través de estos mecanismos se fueron delimitando y se dijo, no, hay que ver la afiliación efectiva en el momento en que se obtuvo el registro, porque si no, es una cambiadera que se generan estos fraudes a la Constitución o la ley. ¿Sí? Entonces, fue así,
realizan las certificaciones de los afiliados, déjame revisarlo con acompañamiento de los partidos, de la determinación de diputaciones, es decir, más bien la determinación de la militancia con corte al 22 de marzo. Y entonces se hace una consulta por el Partido de Acción Nacional sobre la afiliación efectiva de las listas de Juntos Haremos Historia y la determinación efectiva para efectos de la asignación de curules por el principio de RP, que era un mecanismo en donde, no, ya no me voy a saber la cara, déjame revisar dónde estabas afiliado en determinado momento, y es en función de eso que se va a adoptar esta decisión, y todavía era con una antelación suficiente a que se dieran todas estas cuestiones para que no se utilizaran estas préstamos de lugares, de afiliaciones, para efectos de burlar los límites a la sobre y subrepresentación. Entonces, se lleva a cabo esta definición, se revisan los padrones de afiliados y se establecen estos criterios. Luego, la jornada electoral y cómputos por circunscripción ocurren estas fechas, como se sabe, se hacen los cómputos distritales y ahí es donde viene cómo se van contabilizando los votos de mayoría, de representación proporcional, y pueden venir los cuestionamientos, porque hubiera errores, porque hubiera nulidades, etcétera, en estos casos. Luego, la solicitud de resultados es solicitud de estadística y resultados electorales, y luego, segunda solicitud de estadística y resultados electorales. Las impugnaciones, impugnación de cómputos distritales y circunscripciones, sentencias de tribunales o cómputos distritales, y ante proyecto de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Bueno, después viene ya más la cuestión de cómo está nuestro diseño. Es un sistema mixto, sí, el artículo 52 constitucional, 5 circunscripciones. ¿Por qué es un sistema mixto? Porque unos son electos por mayoría y otros por RP. Son 5 circunscripciones, imaginen ustedes el mapa de la República, y partimos así. Del norte nos vamos hacia la costa que es el Golfo de México, sigue nuestra espiral y bajamos entonces recorremos. Primera circunscripción, Sala Regional Guadalajara. Segunda circunscripción, Sala Regional Monterrey. Tercera circunscripción, Sala Regional Jalapa. Cuarta circunscripción, Sala Regional Ciudad de México. Quinta circunscripción, Sala Toluca. Entonces, cada uno aglutina es de estas circunscripciones entidades federativas. Ya les dije el caso de la quinta circunscripción, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Colima. Y así el caso de la Ciudad de México, que involucra Ciudad de México, Puebla, Morelos, Guerrero, Tlaxcala. La Sala Jalapa, todo el sureste, Veracruz, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Oaxaca. Y así se va dando esta distribución. La Ciudad de México también comprende Puebla. Y se van aglutinando. Entonces, es 5 circunscripciones. ¿Cómo se establecen? Para establecer las 5 circunscripciones, obedece a 2 criterios. El criterio poblacional y el criterio geográfico, que se dé continuidad y que exista más o menos una distribución homogénea de la población, es decir, que los distritos comprendan tantas entidades federativas como necesidad de equilibrios o correspondencias existe entre una y otra circunscripción. No importa que tengan más estados, lo importante cuál es
el criterio poblacional. Es decir, que sea más o menos una distribución equitativa de la población. Luego, principios de representación proporcional. Los partidos políticos tienen que participar al menos en 200 distritos electorales uninominales a lo largo de toda la República Mexicana, ¿no? Imaginemos el mapa y entonces ahí están los distritos. Tienes que acreditar que participas por lo menos en 200. Y luego, ya para que entres a la asignación, pues debes obtener el umbral mínimo, el 3% de la votación. Y entonces, si no obtienes ese 3%, pues ya no puedes pasar al baile. Recuerdan ustedes el ejemplo, ¿no? No te aseguro que bailes, pero ni siquiera vas a poder pasar, ¿no? Digo, hay quien se queda al lado del lugar donde está el baile y nada más se conforma con oír la música, ¿no? Y hay otros que se ponen a bailar afuera, ¿no? Pues aquí, pues nomás no hay diputaciones. Luego, la votación nacional emitida y el orden en la lista. Entonces, son los factores que se van a ocupar para efectos de ir haciendo las asignaciones. Entonces, ya vean cómo se va conformando nuestra fórmula electoral con estos elementos: umbral mínimo, participación en los distritos, la votación en la lista, la votación nacional emitida y el orden en la lista. Entonces la lista pues va a servir, aquí sí es una sola lista de RP para efectos de ir asignando bajo ese principio. Digo, ya sabemos, la lista tiene que ser paritaria, es decir, integradas por fórmulas distintas, hombres, mujeres, y bueno, después vendrán quizás otras categorías, ¿no? Personas no binarias, personas de la diversidad sexual, etcétera, que están como acciones afirmativas en ciertos casos, pero eh, eh, hasta ahí. Entonces, eh, votación válida y emitida. Bueno, límites estamos en el D de la literal C mayúscula. Entonces, no más de 300 diputaciones por ambos principios. Entonces, es uno de los primeros límites. No te voy a dar más que los que te alcancen por mayoría y RP. Y entonces, pues voy viendo cómo traes las de mayoría. Si estás muy arriba, pues fíjate que en principio te alcanzaría para un porcentaje mayor, pero resulta que ganaste en 270 distritos uninominales. Y diría el partido, no, pues yo quiero entrar con todos las de la ley para efectos de RP. Pues no, y empieza a verse, se hace una prospectiva del cálculo de RP y se dice, no, pues mira, es que si ya traes 270 y aquí te tocarían por tu votación y la de los demás, en principio 80, pues sería, vamos a decir, 270 distritos más los 80 de RP, te pasaste. ¿Qué querría decir? Si obtuviste 270, solamente tienes derecho a 30 de RP, ya, nada más. Entonces, por eso es muy importante hacer estas proyecciones para ir comprobando cuál es el desarrollo de la norma. Bueno, entonces, miren, llevo hablando, porque además me tocó otro curso anterior, ya como 3 horas. Si ustedes están de acuerdo, vamos a hacer un receso de 5 minutos, ¿sí? Bueno, entonces en 5 minutos son las 5 con 6 minutos. Nos vemos por aquí a las 5 con 12 minutos. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias.
Hola, buenas tardes. Bueno, si quieren comenzamos. Pero nada más como hay dos personas, entonces voy a dar el tema por visto. Ah, no es cierto, vamos a seguirle. Ya se sonrió don César, mire, también Juliana, este, y bueno, alguien más serio quiere decir que no le hizo gracia, pero vamos a seguir. Entonces, estamos viendo estos principios de representación proporcional, que son principios constitucionales, y existen en estos casos los límites a las sub y sobre representación. ¿Por qué establecieron el 8% como límite a la sub y sobre representación? Bueno, primero, un primer límite, que sería esto, no más de 300 diputaciones por ambos principios. Es decir, primero, antes de proceder a la asignación, se revisa que, a ver, déjame hacer una hipotética asignación por RP, y el partido ya trae, vamos a decir, un ejemplo, 260 por mayoría. Le fue muy bien. Entonces, déjame ver cómo te va en RP. Y si yo le asigno por RP, pues oye, resulta que te me vas hasta 370. Ah, pero dice la Constitución, si por los dos sistemas rebasas los 300, ahí te quedas, ahí está topado. Entonces, si en el ejemplo estamos diciendo, es un partido que obtuvo 260 y con RP le alcanza para 70 más u 80 más, ¿cuáles le están sobrando? ¿Cuántas le están sobrando? 260 más 80 serían 340. Te sobran 40. Esos 40 ya no te las voy a dar por RP, nada más te voy a dar hasta 40. Y va a haber un tema de, oye, ¿dónde se los vas a dar? En las circunscripciones. O sea, se hace todo un ejercicio que tiene que, lo mejor es que esté definido por la propia autoridad de cómo se van a hacer esas, se va a proceder en esos casos, ¿no? Entonces, pues sería en principio por cada circunscripción, pues te voy haciendo los decrementos para no afectar tanto. Luego, otro límite es el 8%. Es decir, yo aplico la fórmula, veo tus triunfos de mayoría y tus triunfos de RP, y entonces hago una proyección donde dice, bueno, si tú traes esta votación y con esta votación te alcanzaría para estas diputaciones, pues hay que ver
que no tengas una subrepresentación del 8%, ni tampoco una sobrerepresentación del 8%. Es decir, ¿por qué dijeron el 8%? No sé. Seguramente fue porque al hacer sus expectativas de cómo venían las votaciones históricas y cómo estaban en las encuestas en ese momento, dijeron, pues me alcanza con el 8%. Dijeron, este es de aquí soy, este es el número donde no nos va a costar tanto, porque ya vimos nosotros cómo las fórmulas, sobre todo cuando van combinadas en un sistema mixto segmentado, te producen distorsiones todavía. O sea, la representación proporcional tiende a ser una especie de receptáculo emergente que impide que votos se desperdicien. Y finalmente la votación va a servir, pero ya tienes triunfos por mayoría. Esos no te los puedo tocar. Esos ya son tuyos, están en tu haber. Déjame ver en el RP. Y los partidos hacen esos cálculos. Oye, mira, si ponemos un límite un umbral mínimo y le combinamos con esto a la sobre y subrepresentación, la vamos a hacer. Y esto quiere decir que ni nos va a pegar tanto y vamos a vernos beneficiados con esos números. Lo malo es que todo mundo hace esas proyecciones y pues nada más son 200 por RP. Y entonces, pues va a haber quien se va a beneficiar un poco más o un poco menos, porque por cómo va jugando la fórmula. Ya vimos, tienes umbral mínimo, límites a la sobre, subrepresentación, 5 circunscripciones, no van en una circunscripción única, bienes de mayoría, entonces se van a dar votaciones así se pueden dar correlaciones no tan exactas, ni exactas, porque ya hay un impedimento lógico, matemático. Vamos por dos sistemas y hay muchos elementos en la fórmula que te van alterando lo que sería propiamente una representación proporcional. Digo, son 200 diputaciones, es un número fijo, no es hasta 200 para cuidar esa correlación. Bueno, entonces, pero están estos elementos. ¿Se vale? Sí, se vale que se pongan estos elementos porque finalmente son expectativas políticas y la legitimidad se encuentra que están constitucionalizadas, que no le pegan al núcleo duro de lo que es representatividad. Luego hay legitimidad y representatividad y se vale, es lo más normal que ocurre en los sistemas políticos. Hemos visto, por ejemplo, historias, recuerdan ustedes hace poco, bueno, algunos años atrás ya, cuando en España pues no podían designar al jefe de gobierno. ¿Por qué? Pues porque estaba tan atomizadas las representaciones que no lograban acuerdos, pero todo fue el resultado del proceso electoral, la combinación de las fórmulas, etcétera. Entonces, pues eso se provoca en un sistema también como resultado de lo que es el acceso a los cargos bajo estas dinámicas. Entonces se checan estos referentes constitucionales, se empieza a ver la verificación de los límites, 300 y 8% sub y sobre representación, y entonces se va determinando la votación nacional efectiva, que es muy distinto de la votación nacional emitida, ¿no? Ya se van haciendo deducciones de, primero, votos nulos, votos de candidaturas no registradas, los votos de los partidos políticos que no cruzaron el umbral, y entonces se van quitando todas estas imperfecciones, estos elementos
eh, contaminantes para jugar con puras, con votaciones eh, efectivas, las que deben computarse porque son las que van a tener representación. Los votos nulos, pues son votos que no son para nadie. No se emitió el voto adecuadamente, no hay forma de establecer cuál es la voluntad del elector, se anula. Los votos para candidaturas no registradas, pues como no tienen representación en las cámaras, pues son no registradas, distinto de las candidaturas independientes, pues también se quitan. Y de los votos que no alcanzaron el 3%, pues como son los partidos que no tienen derecho a entrar al baile, pues adiós. Y entonces se va obteniendo se van depurando las votaciones. ¿De acuerdo? Vienen las autoridades eh, competentes que participaron en todos estos cuestiones, tribunal, anulando la votación recibida en casillas, etcétera, y entonces pues esto te va modificando las cifras con las que vas a jugar y la autoridad que va a hacer precisamente los cómputos de circunscripción, que sería en el caso de los diputados, consejos distritales hacen estos cómputos, donde se van los datos de las casillas ordinarias, las básicas, las contiguas, las extraordinarias también, digo, creo que ahora ya ni hay extraordinarias, y donde se suman las votaciones que se obtuvieron en las casillas especiales, que estas se cuentan para RP, sí, en todos los casos. Entonces ya se hace el cómputo y a partir de estos cómputos después se hace un cómputo de total y a partir por el Consejo, por las autoridades centrales del INE y ya el Consejo General con esos datos procede a hacer la asignación. Estas determinaciones que se adoptan por la autoridad administrativa electoral son susceptibles de impugnarse a través del juicio de inconformidad por lo que atañe a los cómputos distritales y luego ya lo que corresponde al cómputo total y las asignaciones que se realiza por el Consejo General, procede el recurso de reconsideración ante la Sala Superior de Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación. Los otros relacionados con los cómputos distritales se impugnan ante los salas regionales. Bueno, entonces seguimos y luego viene esta cuestión de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, y están estos conceptos. Votación válida emitida, total de la votación, menos votos nulos, menos candidatos no registrados. Esto te lleva a determinar la votación nacional emitida, es decir, los partidos políticos que no alcanzaron el 3%, más votos emitidos por candidaturas independientes, más votos nulos. Luego, no más de 300 y límite sobre representación, que era lo que les había señalado. Luego, la fórmula de proporcionalidad pura, entrecomillado, así se señala en la ley, entre cociente natural, para determinar el cociente natural y resto mayor. Proporcionalidad pura, pues no va a ser porque lo que ya les había señalado, los umbrales, es mixto, etcétera. Pero bueno, sí está determinada en la ley. Determinación del número de diputaciones es la proyección que les había señalado. Se verifican los límites de 300 y del 8%, la determinación del cociente de distribución para los partidos políticos que exceden los límites constitucionales, una vez deducidas las diputaciones excedentes, es decir, si alguien excede los 300 o el 8%, pues se le determina un cociente de distribución para
el número de diputaciones que sí van a servir y que se vale porque no exceden todavía ese límite. Y entonces, y en función de eso, va a ir a las diversas circunscripciones. Una vez asignadas las diputaciones al partido que excedió los límites constitucionales, se procede a obtener la votación nacional efectiva. Una vez deducida la de dicho partido político, es decir, vamos depurando votaciones, y se divide la votación de curules por asignar y se obtiene un nuevo cociente electoral. Antes les decían cociente rectificar. Es decir, como ya asigné diputaciones al partido político que excedió los límites, pues me van a sobrar diputaciones. ¿Se acuerdan ustedes? Traíamos un ejemplo de 260 y 80, se pasa con 40, pues nada más le voy a asignar 40 de RP y voy a obtener los cocientes, etcétera. Si ya distribuí 40, pues ¿cuántas me quedan para 200? 160. Entonces ya sobre ese universo voy a hacer obtener un nuevo cociente. Entonces sí se queda claro cuál es el objetivo de ir determinando cocientes, ir estableciendo el precio en votos de las diputaciones que vas a ir asignando. Entonces se van haciendo estos cálculos y bueno, pues veríamos en cada circunscripción qué votación, cuántas diputaciones te quedan, qué votación se obtuvo en cada circunscripción y se van determinando los cocientes. ¿Me expliqué? En el 2021, pues no hubo partidos políticos que excedieran el límite del 300 ni del 8%. Entonces, pasaron todas las diputaciones, las votaciones de los partidos que tenían derecho, y sobre eso se empezaron a determinar los cocientes. ¿Queda claro? Porque no hubo necesidad de hacer deducciones preliminares. Entonces, si no se exceden los límites, que eso fue lo que ocurrió en el 2021, los límites constitucionales se aplica la fórmula de cociente natural y es la votación en cada circunscripción entre 40. Aquí hay errores, miren, aquí está una rata, circunscripción. Bueno, y así por cada circunscripción y la votación de cada partido político en cada circunscripción, entre el cociente de la circunscripción, y si quedan diputaciones en la circunscripción, es por resto mayor, ¿no? Entonces, se van determinando, insisto, estos cocientes en cada circunscripción. Se seguirá el orden de las listas. ¿Cómo voy a asignar las diputaciones? Según el orden que tengan las listas? Comienzan las listas, son 5 listas de 40 fórmulas, y entonces voy asignando según el orden que se sigue en la lista, hombres, mujeres, etc. Claro, puede haber ajustes, y estos ajustes a qué obedecen. A ver, obedecen. A ver si puedo pasar a la siguiente lámina. Pues no me deja avanzar. Voy a detener la presentación. Eso pasa. Para poder seguir avanzando. Ya. Entonces, esto se arregla muy sencillo. Sí. Uf. A ver, creo que ya. Ahí.
Ahí está, ya me dejó avanzar. Entonces, ahí está. Eh, Diputaciones en mayoría en por lo menos 200 distritos electorales uninominales, incluidos los de coalición, parcial o flexible. Es una variable que se tiene en la cuestión de RP, en México, ¿no? Entonces, porque pues saben ustedes que los partidos políticos en RP registran sus listas cada quien, pero pueden ir coaligados a través de una coalición eh, eh, total. Vamos coaligadas en todas las diputaciones de mayoría, las 300, parcial, en un número distinto que es eh, arriba del 25%, si no me equivoco, déjenme checarlo, y flexible, a ver, es 238, párrafo 4. A ver, aquí está. Dice, la solicitud de cada partido para el registro de las listas completas de candidaturas a diputados por el principio de RP para las 5 circunscripciones deberá acompañarse además de los documentos referidos en los párrafos anteriores, la constancia de registro entre por lo menos 200 candidaturas para diputados por el principio de mayoría, los que se podrá acreditar con tal, ¿no? Pero a ver, aquí estoy tratando de ver lo que es las coaliciones. Entonces, no lo encuentro. Es Ley General de Partidos Políticos. Artículo 88, párrafo 2. Se entiende por coalición total aquella en que los partidos postulan en un mismo proceso electoral la totalidad de sus candidatos a puestos de elección. Y coalición parcial, párrafo 5. Es aquella en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso electoral federal o local al menos al 50% de sus candidatos a puestos de elección popular. Mientras que la flexible es aquella en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso electoral federal o local al menos un 25% de candidatos a puestos de elección popular, bajo una misma plataforma electoral. Entonces, esto juega para mayoría y en el caso de RP, pues cada partido lleva sus listas. Puede haber sustituciones de candidaturas, prácticamente los partidos sustituyen ya hasta antes de la jornada electoral y se van haciendo los ajustes a las listas. Y digo, hay un momento en que ya esas sustituciones pues no pueden reflejarse en las boletas, pues porque ya se mandaron a imprimir, pero finalmente las votaciones cuentan para el partido y las candidaturas que hubieran quedado registradas en forma. Entonces, ya les decía, puede haber medios de impugnación, fundamentalmente juicios de inconformidad o recursos de reconsideración, JDCs a veces, y esto da lugar a la recomposición de los cómputos. Se hace el cómputo total de la elección de diputados por el principio de RP, la verificación de los requisitos de elegibilidad y la determinación de la elegibilidad de un ciudadano que es candidato, ciudadano, que es candidato y está sujeto a un proceso penal con plena privativa de libertad, que fue este caso, hasta en tanto media sentencia penal, que fue una definición que se dio en este acuerdo, en donde una persona estaba sujeta a proceso penal, era candidato, y entonces se estableció el criterio, bueno, hasta que medie sentencia penal, en donde determinen que
eres responsable y se te imponga la pena, pues bueno, en ese caso se determina la suspensión de derechos. Antes no, que es un criterio garantista que se ha establecido por la salud. Luego está la cuestión de asignación de diputados por el principio de RP para el periodo 2021 y 2024. Entonces se va viendo cómo se va dando esta distribución, vamos a decir, en proyección, y también pues esto tiene que verse también en perspectiva de las acciones afirmativas de mujeres y hombres en cada circunscripción para finalmente que se dé de manera paritaria. Y entonces, pues vean ustedes cómo en la primera, de acuerdo con esta proyección, al Partido Acción Nacional le tocaron 8, 7 al PRI, 1 al PRD, el PT, 1 y 1, el Partido Verde 7, Movimiento Ciudadano 7 y Morena 15. Entonces, esta distribución pues es fundamentalmente en los estados del, del norte del país hacia el Océano Pacífico y el Mar de Cortés, ¿no? Las Baja Californias, la Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Jalisco también, ¿no? Entonces, pues ahí quedan completos. La segunda circunscripción, vean ustedes cómo se dio la distribución. 13, pues bueno, es el norte del país, el noreste, que sería pues, Tamaulipas, eh, Nuevo León, Coahuila, y bueno, los estados del Bajío, Querétaro, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato. Entonces, pues digo, por eso las cifras, ¿no? Que es el PAN, pues nada más con estas dos últimas entidades federativas, pues tiene una presencia muy significativa, muy importante, ¿no? Y entonces, después vendría la tercera circunscripción, que es el sureste, empezando desde Veracruz, del país, la cuarta, que es Ciudad de México, los que ya les había mencionado, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, y la quinta circunscripción, nada más. Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Colima. Como el Estado de México es el más poblado, arriba de 16 millones, pues por eso solamente son 4 entidades las que quedan conformadas en esta circunscripción, pero ¿cómo se da la división? Entonces, seguimos la participación con candidatos a diputados por en MR en al menos 2 distritos electorales, por sí solo o en coalición. Entonces, digamos, se ponen palomita todos los 7 partidos políticos, bueno, los que participaron, entra. Luego, alcanzar por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida para las listas regionales de circunscripciones electorales. Pues prácticamente todos. La asignación de diputados de RP de la lista en cada circunscripción será de acuerdo con la votación nacional emitida. Ya habíamos establecido el concepto y entonces se procede a realizar esta asignación. El domingo siguiente a la elección se realiza el cómputo de la circunscripción respectiva y entonces bien, y luego viene el tema también de la renuncia. Adelante, por favor. Muchas gracias. Ya alcanzo. Sí, 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 apunté. Muchas gracias. Freca, Voy a seguir con maestro. Gracias. Claro, claro. Gracias. Entonces, pues seguimos.
Luego, aquí tengo un cuadro, vean ustedes, de cómo estuvo la votación total emitida y los porcentajes. Entonces, si fuera un sistema de RP puro, pues diríamos, oye, PAN, obtuviste esta votación, tienes derecho al 18.24% de la Cámara, PRI al 17.73%, PRD al 3%. Si suman ustedes los porcentajes, queda más o menos en 38%. Vean ustedes cómo finalmente quedó la composición de la Cámara y pues uno diría, pues no, hay otra cosa. ¿Por qué? Porque es un sistema mixto. Unos ganaron en mayoría y puede ser que la votación estuvo tan atomizada que a lo mejor tú te llevaste el triunfo. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que les decía? Con el 15%, si son 7 partidos, saliste rayado. Y si era la votación muy bajita, porque hubo abstencionismo en ese lugar, en ese distrito, pues te salió muy barata, ¿no? Porque además de que estuvo muy atomizada la votación, participaron pocos, entonces compraste esa diputación con menos votos, ¿sí queda claro? Y entonces todo eso, cuando ya empieza a jugar en el esquema, pues te genera distorsiones. Muchas gracias. Te genera distorsiones y por eso es muy ejemplificativo este cuadro. Yo les sugeriría que hicieran el ejercicio de, si me permiten, les comparto la presentación. Si se oponen, pues no se las mando. Y hacer esta traducción de las votaciones y que lo piensen en función de 500 diputaciones. Y decir, a ver, si alguien me ayuda, dígame a qué equivale el 18%, 18.24% de 500. A ver, vamos a ver. Si 500 es igual al 100%, el 18.24% es igual a cuántas diputaciones. Y entonces ahí tendrían ustedes el resultado. Vamos a hacer la operación, si están de acuerdo. Ahora sí que nada más por morbo. Entonces multiplico 18.24% por 500 y lo divido entre 100. Me da más o menos como resultado 91 o 93 diputaciones. ¿Cuántas diputaciones tiene el PAN en la Cámara de Diputados? ¿Saben ustedes? Bueno, hagan el ejercicio, les invito a hacerlo, y les va a dar cosas muy peculiares, ¿no? Digo, aquí no lo puedo hacer, ¿por qué? Porque si no los dejo de ver a ustedes, y entonces eso me pone muy nervioso. Pero bueno, vamos a seguir. No me, otra vez no me deja correr la presentación. A ver, aquí sí con esto. ¿Saben qué? Ya, otra vez me dejó. No puedo correr la presentación. Ahí está. Entonces, pues de plano ya la quité. Otra vez. Entonces, a ver. Hoy.
Ahí está. Entonces, otra vez les voy a correr la presentación. Ya la puse en donde debíamos estar. Ahí va. Ahí está. Bueno, ya la tienen ustedes otra vez a la vista. ¿Es el caso? Bueno, entonces, vimos ya los conceptos: votación total emitida, votación válida emitida, votación total emitida menos votos nulos menos candidaturas no registradas, votación nacional emitida, es votación total emitida menos partidos políticos que no alcanzaron el 3% de votación válida emitida, menos votos nulos, menos candidaturas no registradas. El cociente natural, votación nacional emitida entre 200 y el resto mayor. El cociente de distribución para partido político que exceda límites, que es un cociente que se da en función de su votación del partido político. Votación nacional efectiva, deducción, votación nacional repetida, los votos de partidos que exceden los límites. Votación efectiva por circunscripción, votación efectiva por cada circunscripción, es decir, con los números de la circunscripción. Y entonces ya estamos en condiciones, de esta forma, de proceder al ejercicio. En el 2021 hubo una votación de 49.143.523 votos. A eso hay que hacerle deducciones, le quitamos votos nulos y votos de candidatos no registrados, y eso es lo que nos va a dar la votación válida emitida: 47.428.552. Sobre eso, vean ustedes, 47.428.552, se va a obtener un porcentaje. Y entonces, pues vemos el caso de estos partidos. Hubo otros partidos, vamos a decir la chiquillada, participaron 10 partidos políticos y hubo otros partidos políticos que no obtuvieron el porcentaje suficiente. Entonces, como no superan el umbral mínimo del 3%, ¿qué les decimos al PES, al Partido de Encuentro Solidario? No sé con qué nombre apareció esta vez, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. Les decimos adiós, ya no juegan, ya no tienen derecho a entrar al baile. Y los otros, pues sí entran, porque alcanzaron más del 3%. Miren ustedes, el PT, pues ahora sí que de panzazo, ¿no? El PRD de panzazo, y el Partido Verde Ecologista de México, bueno, ese sí salió bien. Entonces, seguimos. Votación nacional emitida. Obtuvimos ahora este concepto de votación, a la votación total emitida, que son 49.143.523, votación de partidos que no obtuvieron el 3%. No, bueno, aquí está mal este dato, ¿no? Sería más bien, ya vimos, PES, Fuerza por México y el Encuentro. Votos de candidatos independientes, votos nulos, votos de candidatos no registrados. Entonces, obtenemos este concepto: votación nacional emitida. Entonces, aquí voy a corregir esta lámina. Es que lo traje porque estaba utilizando como plantilla una exposición que hice antes, y no corregí el del Partido del Trabajo y el Partido Humanista. Pero bueno, aquí ya sabemos que son otros. Pero bueno, vamos. Entonces, sí, ya bueno, los corrijo después. Vemos el cálculo de asignación preliminar de 200 diputados de RP por cociente natural y por resto mayor. Y entonces, pues obtenemos PAN. Vamos determinando los porcentajes.
¿Y esto para qué nos va a servir? Lo podemos advertir en estas láminas. El PAN, vean ustedes, vamos dividiendo entre el cociente 43 entre 200, te da un cociente 219,733, es decir, cada que tú tengas este número, 219,733, es el precio que pagarías por cada diputación. Serían los votos que gastarías. Entonces, ¿cuántas veces cabe este cociente natural en tu votación, PAN? Y vamos determinando. 40 veces. 39 veces, 8 veces, 7 veces, 12 veces, 15 veces, 76 veces. Esto es, se reparten por cociente 197. Nos quedan 3. Esas 3, ¿cómo se van a asignar? Por resto mayor. El que tenga el mayor resto, al que le sobraron más votos. Y entonces, pues se va haciendo este ejercicio, son proyecciones, la votación, los votos utilizados, y se obtiene un remanente, que es lo que nos va a dar el resto mayor. Entonces, si tú compraste 40, gastaste estos votos, te quedaron 178. Y al comparar 178 con estos números, pues vemos que es el resto mayor. Entonces, a ese partido le vamos a asignar una más. Si traía 40 y una más, sería 41. ¿Cuál es este es el primer resto mayor? ¿Cuál sería el segundo resto mayor? El de Movimiento Ciudadano, porque son 153. A este se le da otro. Si traía 15, pues ahora va a tener 16. Y el último resto mayor es al PRI, porque le quedaban 145. Entonces, si traía 39 más 1, son 40. Y ahí ya hicimos los 200. Pero como son 5 circunscripciones, entonces hay que ver cuáles diputaciones van a ir por cada circunscripción. ¿Me explico? Y entonces, esta es una proyección general. Y ahora vamos a ver, ahora sí viene la asignación buena. Sobre ese marco, vamos viendo en cada circunscripción. Pero, pues aquí vamos mirando cómo ocurre los límites a la sobrerepresentación. Y entonces, ya con esas proyecciones y las votaciones, pues vamos viendo cómo estaría. Con 74 más 41, tú tienes derecho a, a, este, eh, a 115, ¿no? Y entonces vamos viendo, si obtuviste esto, más 8 puntos porcentuales, quiere decir que puedes tener un límite máximo de estas diputaciones, hasta 157, y no te pasarías el límite. Eh, Estás dentro del límite. Y así se va haciendo este ejercicio respecto de cada partido político para ver cómo están en relación con los límites. ¿Me explico? Y entonces, pues ya se obtiene esta cuestión. Y entonces vamos a ver el tema de la militancia efectiva. Y es una cuestión que se tiene que ver en mayoría. Y se advirtió que en el caso del PAN, una candidatura no tenía, eh, este, si el PAN traía 73 de mayoría, resultaba que en la coalición le habían empujado a otro para que fuera como, pues no sé, de los que estaban en la coalición ¿cuál era? PRI, PAN y PRD. ¿A quién le empujaron los cachirules? Pues por lógica al PRD. Y entonces, como decían, bueno, pues es que el PRD, pues,
es un partido que no las trae todas consigo, no, está obteniendo votaciones bajas, pues hay que clavarle los cachirules al PRD, pero no contaban con la astucia del Chapulín Colorado disfrazado de INE, pues se detectaron esas cuestiones y dijeron, oye, fíjate que al checar mi corte a marzo, veo que en marzo esa persona era del PAN. Y entonces, pues lo clavas como el PRD, pues fíjate que no. Y entonces, pues realmente son 74 de mayoría. O sea, ganaste tú 73 como PAN, pero traías un panucho, un empanizado, disfrazado de perredista en un distrito, que caché, y pues realmente tiene 74, ¿no? Y entonces, pues se fueron haciendo los ajustes, lo mismo pasó en el caso de el PRI, que le encontraron también cachirules, y bueno, y en el caso del PT, que le encontraron también cachirules, y en el caso el verde, ¿no? Y entonces, pues vean ustedes cómo se manejan las cosas, porque, y aquí fue al revés, ¿no? Ahora sí fue al revés. Más bien, se trataba de casos que los habían metido como morenistas, pero realmente eran del verde y del PT. Entonces dijeron, no te hagas pato, realmente van así en la cuestión de mayoría. ¿Por qué lo hicieron? Pues no sé, vayan a saber ustedes por qué hacen esas cosas tan feas. Bueno, entonces, no quiero decir más cosas. Entonces, pues ya empiezan a ver el INE va por México de acuerdo con el convenio y viene la distribución y entonces pues se dan estas diferencias que les había señalado eh, porque se dan esos ajustes porque si no entonces se van a provocar distorsiones. Lo mismo ocurrió con el Juntos Haremos Historia, de qué fue el resultado de las afiliaciones efectivas. Se ve lo del excedente, 74 y 41, 115, estás todavía dentro del límite máximo, se movieron porque había los cachirules de la militancia efectiva y entonces en todos los casos se advierte que no se supera esa expresión porcentual, es decir, 20 más 8, más 8 tendrías posibilidad de excederte hasta el 28%. Claro que cuando se dan estos excesos, pues como no es una cámara elástica, pues esto va a costarle a otros, a los partidos chicos o grandes. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejercicio de la forma Hart y Don't? ¿Cómo se daban estas distorsiones? Porque los números juegan, ¿no? Entonces, se va esta cuestión de la asignación por cociente natural, que era la que ya habíamos visto, y ya empezamos entonces a hacer las asignaciones por resto mayor, viendo lo de la militancia efectiva, los límites, y efectivamente aparece de esa manera. Entonces, de todos modos, el PAN se queda con 41, el PRI con 40, PRD con 8, 7, 12, 16 y 76. Y entonces empezamos a ver cómo corre en los distritos. Entonces, para esos efectos, se obtiene la votación nacional emitida por circunscripción, la votación efectiva por circunscripción y las diputaciones pendientes. Ya vean ustedes, son 300 fueron por mayoría en un órgano que en total está conformado por 500 y 200 van por RP. Y cómo se obtiene un cociente de distribución por cada circunscripción, es decir, esto entre 40 te da 197,000. Y vean ustedes cómo varía
numeralia en cada una de las circunscripciones. Pues porque cada circunscripción votó de forma distinta. No son números exactos en cuanto a la distribución igualitaria que dijeras, pues son 96 millones de personas, entre 5 te da tanto, entonces vamos a hacer la división. ¿Por qué? Pues porque es por estados y cada estado varía en cuanto a la distribución de distritos, en cuanto al componente población. Entonces, y las personas se abstienen, en unas entidades federativas votan más, en otras menos, y por eso se dan esas variaciones. Y eso es natural. Y se va a obtener un nuevo cociente, y entonces viene ya la asignación por circunscripción, vean ustedes, votación efectiva por circunscripción, cociente de distribución por circunscripción, resultado, y se van obteniendo estas cifras. Y esto después permite obtener estas asignaciones. ¿De acuerdo? Y la determinación de prelación según la votación nacional emitida. Bueno, entonces, miren, ya estamos sobre el tiempo. Si no hay intervenciones, en este momento concluiríamos, y si quieren hacer alguna pregunta, pues adelante, ¿no? En el caso de las senadurías, pues es una cuestión más sencilla, porque son 32 diputaciones senatoriales que se asignan por el principio de representación proporcional. Entonces es una cuestión semejante, se dividen las 32 senadurías entre la votación, y eso te da lugar al cociente. Y entonces, en función de ese cociente y el resto mayores, te vas asignando las senadurías, ¿de acuerdo? Igual se realizan todos estos cotejos y la determinación de las votaciones, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, yo lo que les sugiero es que si a alguien le interesa comprender RP, que vean ese acuerdo del Consejo General por el cual se realiza la asignación. Si uno lee la Constitución y la ley, pues no es tan claro. Para aclararlo hay que hacer números. Y los números ya están reflejados en ese acuerdo, y bueno, son los que les he expuesto en esta ocasión. Si no existe alguna intervención, les agradezco su atención. Mi correo es juan.silva@te de tribunal electoral.gov de gobierno.mx, y ahí estoy a sus órdenes en la Escuela Judicial Electoral. Buenas tardes y que estén bien, compañeras y compañeros. Les agradezco su atención. Gracias, maestro. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Voy a ver que les hagan llegar o que pongan a su disposición las proyecciones, ¿de acuerdo? Gracias, maestro. A través de tecnologías educativas. Nos vemos. Gracias. Gracias, hasta luego.